la vida y la vida eterna y para encomendarnos esa obra de transmitir el mensaje, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El Señor dio su vida porque Él sabía que no había otro medio por nuestra salvación. Se humilló por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Él, que era sin pecado, se hizo pecado, fue hecho pecado por nosotros. El Señor es nuestro modelo. Y el apóstol Pablo nos exhorta a desarrollar este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús para dar nuestras vidas y para dar de nuestros recursos para cumplir esa misión. Además, Él nos exhorta también a hacerlo con gozo, como lo escribe a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 9. Él nos dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que he andado con agrado, andado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo siguieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda la solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también con esta gracia. Y el apóstol sigue diciendo: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo termina esta exhortación de 2 Corintios 8 juntamente con una declaración similar. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo comparte a los corintios como los de Macedonia, es decir, los filipenses, en medio de grandes dificultades, han dado con abundancia de gozo, pidiendo mismo con muchos ruegos de tener el privilegio de participar de este servicio para los santos. Es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, de decir: Señor, yo quisiera también tener ese privilegio de poder con gozo dar para que la obra pueda desarrollarse hasta lo último de la tierra. Una segunda recompensa para la iglesia que podemos encontrar entonces en este pasaje es que la iglesia que da para la misión recibirá de Dios un gozo abundante y aún más sobreabundante, una plenitud de gozo, ese gozo que solo podemos experimentar cuando vivimos en profunda comunión con el Señor y cuando estamos haciendo su voluntad, que es perfecta y agradable. Segunda bendición, segunda recompensa
tener ese gozo que viene de Dios y que el mundo no puede experimentar. Ese gozo que uno tiene cuando está dando. Como lo dice el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Tercera recompensa. La encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 18 al 20. Versículo 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo compara lo que recibió de los filipenses como un sacrificio acepto, de olor fragante, agradable a Dios. Y él se refiere ahí en este pasaje a la ofrenda que el pueblo de Israel tenía que realizar a través de los sacrificios de animales que se quemaban en el altar en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento. Esto simbolizaba una ofrenda suficiente y aceptable para Dios en la espera de la ofrenda perfecta de Jesús sobre la cruz para el perdón de los pecados. El apóstol Pablo no habla de cantidad, no menciona números, porque cualquiera sea la cantidad, lo que recibía manifestaba la generosidad de los filipenses. Ellos de esta manera manifestaban su solicitud para él, manifestaban su interés para él, manifestaban su preocupación por su situación. Dios conoce nuestras necesidades y las posibilidades de cada uno para dar conforme a lo que en su corazón puede hacer. A estos mis filipenses, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, les va a decir: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Alguien escribió eso. Dios no solo inspira el deseo de hacer el bien, el querer, sino que también proporciona la capacidad y la fuerza para llevarlo a cabo, el hacer. Dios no solo inspira el deseo de hacer el bien, el querer, sino que también proporciona la capacidad y la fuerza para llevarlo a cabo, el hacer. Es verdad que es el mismo sentir que Jesús compartió en una historia sobre una viuda pobre, que dice él dio más que algunos ricos porque habían dado de lo que les faltaba, porque ella dio de lo que le faltaba, cuando los otros habían dado de lo que les sobraba. Conocemos esta historia que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, 1 al 4, que dice así. Le voy a leer la historia como la relata Lucas en su Evangelio. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el área de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba ahí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo, esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. La iglesia que ofrenda con esta disposición de corazón tendrá también por recompensa de recibir de Dios lo suficiente y aún más de lo suficiente para cubrir sus propias necesidades. Y todos conocemos este versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 19, ¿no es cierto? Y mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo podemos repetir, lo saben de memoria muchos de ustedes. Y mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo es una promesa del obrar de Dios para los que lo honran. Y esto lo podemos ver también en 2 Corintios, ¿no? Pasaje que ya hemos utilizado, capítulo 9, versículos 6 al 11. Dan cuenta que yo uso bastante la Biblia, ¿no? Porque es la Biblia que nos habla. Es la Biblia que nos habla. Pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficientes, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual proviene por medio de nosotros acción de gracias a Dios. La recompensa de la iglesia que ofrenda para misión es el tema que estamos desarrollando en esta noche. Primeramente, satisfacción y plenitud del deber cumplido frente a un mundo de insatisfacción y sin sabores. No sé cuántos de ustedes son artesanos, o cuántos de ustedes escriben o cuentan o hacen cosas en su trabajo. Pero yo sé que el artesano, yo he sido pintor, cuando terminaba un cuadro, miraba el cuadro y me quedaba mucho tiempo mirando el cuadro. Y hasta que llegara a tener, hasta que pudiera, ahora sí, ya no lo toco más. Como Dios hemos visto en su creación, hizo todo bueno en gran manera. Y en nuestro trabajo de cada día, ¿no? Qué satisfacción cuando tenemos acabado el trabajo y que podemos decir, lo he hecho bien. O cuando alguien viene a decirnos, qué buen trabajo has hecho. Y el Señor nos dice, qué bien lo que has hecho de poder aportar por la misión, porque esa es la tarea más importante que hay en el mundo. Este mundo donde no hay satisfacción, este mundo sin sabor, este mundo que camina en las tinieblas. Lo hemos escuchado antes, ¿no? Dios vino a aportarnos la luz y nos llama a nosotros ser luz, y una de las maneras de permitir que la luz pueda extenderse es aportar. Primera recompensa, satisfacción plena. Segunda recompensa, gozo abundante, y aún hemos visto gozo sobreabundante. El apóstol Pablo dice, completad mi gozo. Ese gozo que podemos experimentar cuando venimos a Jesús, cuando lo reconocemos como nuestro Salvador. Ese gozo lo experimentamos cuando servimos a Dios. Yo me acuerdo de un coro que cantábamos acá, no sé si se canta todavía, pero gozo da servir a Cristo. Gozo da servir a Cristo. ¿Se acuerdan? Ese gozo sin igual, ese gozo que llena nuestro corazón cuando nos servimos. Ese gozo lo experimentamos también cuando participamos en la obra misionera, también aportando para que
la palabra puede darse a conocer. En este mundo de tristeza, en este mundo de desilusión, en este mundo de depresión, nosotros como Iglesia de Jesucristo podemos aportar ese gozo sin igual que no podemos encontrar, que los psicólogos, los filósofos, los religiosos de todo tipo, los políticos de todo tipo no nos pueden aportar. Ese gozo solo Cristo nos da, y nos dice que nos da en abundancia, en sobreabundancia, como dice Jesús, ríos de agua vivos saldrán de los que creen en mí. Ríos de agua viva. Satisfacción, gozo, provisión suficiente y aún más que suficiente. Frente a un mundo que siempre quiere más y que gasta en lo que no tiene, o que gasta lo que tiene en cosas superficiales, nosotros tenemos un llamado a dar por lo que tiene valor, no solamente temporal, sino tiene valor por toda la eternidad. Concluye. Cuando vivimos y damos por la misión, satisfacción plena tenemos. Cuando vivimos y damos por la misión, gozo sobreabundante tenemos. Cuando vivimos y damos por la misión, provisión abundante y más que suficiente tenemos. Y el apóstol Pablo concluye ese pasaje de Filipenses con el versículo 20. ¿Y qué dice? Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. El pueblo de Dios dice, amén.